Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa En la Mira de los Especialistas, un espacio de Hedwig López Consultores precisamente dedicado a brindar y a comentar ciertos aspectos relacionados con la materia jurídica y en especial con la materia fiscal. Pues el día de hoy estamos, mi querida Pati, solitos, te dejaron, pero súper bien. Mi querida compañera Patricia López López y su servidor Luis Fernando Valderas Espinosa para comentar un tema que creo que va a ser materia de muchas otras sesiones. Yo creo que de unas 4 o 5 sesiones más, que es precisamente lo atinente a las reformas a la ley de amparo, a la ley federal de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de Código Fiscal de la Federación, que todas esas reformas se presentaron en un decreto, en un proyecto que actualmente el día de hoy se encuentra en Cámara de Diputados, ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Hay algunas correcciones, pero que creo que es trascendental para los momentos que ahorita vivimos. Digo, venimos de una reforma del Poder Judicial que, digo, a mí en lo personal no me gustó en lo absoluto, no veo ningún beneficio para la sociedad con respecto de eso, y conlleva ahorita o se viene una reforma a la ley de amparo que, salvo una u otra cuestión, 1 o 2 temas, veo que son positivos. De ahí en fuera lo veo totalmente pues de cierta forma mal, más que mal, regresivo totalmente a los derechos de los gobernados. Y bueno, a lo mejor centrarnos de algún tema específico, pero mi querida Pati, para comentar a lo mejor un poquito de la introducción del qué conlleva esta reforma, de los temas más trascendentes, que a lo mejor vamos a ver en otras clases y a lo mejor en otras pláticas, y bueno, pues ya concentrarnos a lo mejor de un tema específico, a lo mejor relacionado con el tema fiscal, que lógicamente en este despacho pues nos abocamos mucho a esa materia y que queremos darles a conocer, ¿no? Muchísimas gracias, siempre un gusto. La verdad es que estar con Luis con tanto bagaje de información y conocimiento es siempre un gusto. Y sí, como lo ha dicho ahorita para nuestro público, ¿verdad? Pues fue una reforma que nos sorprende porque se está echando a andar la maquinaria del Estado justamente con este tema de coyuntura de un nuevo Poder Judicial Federal que está, lo vemos ahorita, ¿verdad? Dando pasos a veces muy errados, ¿verdad? Pero esto nos preocupa aún más. Y el tema, como ya lo dijo exactamente, ¿verdad? Pues tiene un punto de convergencia entre la iniciativa que presentó la persona titular del Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, que trae reformas a código. Exacto. Y esas reformas a código, aunque bueno, tendrán que verse en otro momento, trae una incidencia de una causal de improcedencia en el 124, que vamos a ver que también fue modificado acá, porque como ya lo dijo muy bien Luis, es una reforma a la ley de amparo, al Código Fiscal y a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia. Nos vamos a abocar desde luego centradamente a la materia tributaria, porque esto daría para muchísimas sesiones, pero pese a que nos centremos en ese ámbito, digamos que sea nuestro núcleo esencial de ver el día de hoy, de todas maneras vamos a decir el elemento que ha sido presentado. Y creo que lo ilustra muy bien porque ha sido un proceso legislativo pues en muy fast track, porque lo vimos en continuación, una fecha que no vamos a olvidar los mexicanos, ténganlo presente. El pasado 2024, el 15 de septiembre, una reforma constitucional al 17, para advertir un elemento de la prontitud que al Estado le preocupa y le ocupa solo la materia tributaria, porque no tocaron 6 meses más. Y en algunos casos sin definir cuáles. Y estamos esperando todavía cómo se va a regular. Pero ahora viene otra vez el 15 de septiembre, con esta iniciativa presentada ante el Senado de la República y de la que al día de hoy, a fecha 8 de octubre, tenemos solamente un preproyecto de dictamen donde ya empezamos a ver algunas variaciones, quizá algunas correcciones, pero nos vamos a centrar en la materia tributaria. Y que realmente, vamos comentando un poquito, Pati, durante ese proceso legislativo, yo lo diría, perdón por decirlo a lo mejor, pero una simulación de Parlamento abierto, porque las opiniones que dieron en el Parlamento abierto, muchos expertos, muchos conocidos, muchos compañeros que conocemos, pues realmente el profesionalismo que tienen y que hablaron contundentemente con toda la verdad de las afectaciones, yo creo que no fueron a lo mejor escuchadas ni siquiera, o si fueron escuchadas no fueron tomadas en consideración, porque veo el proyecto que mandaron a la Cámara de Diputados y digo, salvo cuestiones de retroactividad de la ley, que sabemos que es cumplimiento de sentencias que también nos tenían un poco preocupados, lo de sanciones a los servidores públicos, lo de las multas para cumplimiento de sentencias que las íbamos a terminar pagando todas las deficiencias de las autoridades. Creo que ahí hubo un poquitito, ¿verdad?
Era lo básico, exacto, pero lo esencial creo que no. No, el interés legítimo, que en un momento posterior lo abordaremos, el tema de la suspensión, trastocando principios de no autoincriminación y principios de debido proceso, pues no se están respetando, ¿no? Exacto. Y eso creo que. Y por ejemplo, los temas básicos, digo, y tú ya lo comentas ahorita, que no los vamos a tocar en esta sesión por cuestión de tiempo, lógicamente, pero. ¿Cuántos aspectos tú consideras que son los trascendentales de esta reforma de ley de amparo que vale la pena hablar y digo, para comprometernos para otras sesiones, luego, ¿no? Y en ese ámbito tan didáctico que tiene Luis, me parece perfecto porque nos centraríamos en elementos básicos del interés legítimo. El interés legítimo es un asecto fundamental contra las posibilidades de defensa que se plantean, y no solo para todos los justiciables, sino hablo también de aquellos justiciables particulares que han logrado a través de la evolución jurisprudencial crear justamente los elementos de conformación del interés legítimo. Décadas de progresividad. No el caso de del criterio citado de 2014 que viene en la exposición de motivos, porque ese creo que lo acota mucho, y la gran riqueza es presentarnos un concepto no acabado que ha permitido a lo largo del tiempo que las minorías son las que lleguen y puedan obtener este medio de defensa tan importante. Entonces creo que ahí hay un error. No estamos recargados al interés simple, tampoco al interés jurídico, sino el punto medio del interés legítimo, y eso es uno. Ese es el, digamos, y es trascendental porque décadas hemos venido en el ámbito jurídico tratando de progresar para tener acceso a la defensa humanos. En muchos casos, que han permitido hoy que grupos, sobre todo lo menciono minoritarios, tengan sobre todo un elemento de justicia en el Estado, y eso es lo que creo que se está minando. El segundo sería el gran tema de la suspensión, que el tema de la suspensión también lo dijo una gran, que como ahorita lo acabas de decir en la introducción, ¿verdad? El Parlamento abierto sirvió para ver las grandes mentes brillantes, y cito a Andrea Rovira del Río. Ella nos dijo, ¿verdad? Con el tema de limitar esto se vacía al amparo de su función histórica de ser ese escudo real que lleva la defensa de los ciudadanos a tiempo. Eso está minando justamente porque sin la suspensión yo diría que no habría es la herramienta más importante del amparo. El tercer elemento es un elemento que viene, digamos, como en la materia procesal de acotar tiempos. Pero también ahí hay un tema muy particular. Se están acotando tiempos, pensemos, para la emisión del dictado de la sentencia, que en la iniciativa se presenta con 60 días. Hoy en el proyecto que conocemos es de 90 días. Pero no puede comprometerse el Estado a algo, digamos, aquí es como un poco irrisorio, en función a que vemos ahora los acuerdos que emite el Poder Judicial, donde dan cuenta en un acuerdo extenso de que no hay papel. Y si no hay ese insumo necesario, indispensable para la emisión de la sentencia, pues tampoco creo que puedan cumplir los plazos. Ni el volumen de tribunales. O sea, no existe el número de tribunales atendiendo las cargas de trabajo. Exacto. Un tercer rubro que atenta, y aquí sí lo quiero decir, atenta contra el cumplimiento de sentencias, que ese creo estamos involucrados todos, porque quita justamente el poder coactivo al cumplimiento por parte de las autoridades, que se ha venido atemperando porque en este último dictamen hemos visto que se ha corregido disposiciones en 192 y 193 de la ley de amparo, y por último la materia fiscal, que no por ser menos queremos dejar al final, sino justamente la vamos a retomar el día de hoy, porque quizá ahí tiene una misma línea argumentativa del discurso de la persona titular del Ejecutivo, que se centra en el 8 de septiembre y que da continuidad en la iniciativa del 15. Claro. Creo que ese sería nuestro análisis, algo. Y para darlo, para tener otras pláticas para hablar, porque son temas muy importantes que la verdad, aunque con una plática de 15, 20 minutos vamos a dar una repasadita live, pero pues a lo mejor para tener más claridad y definición en estos temas. ¿No? Ahora, viendo el tema fiscal, que preocupa a todos, principalmente a todos los empresarios y que vemos en el ámbito fiscal, para mí es una regresión total, una vulneración al acceso a la justicia. No se atiende el artículo 1 constitucional precisamente del principio de progresividad en cuanto a los derechos de acceso a la justicia. Como dicen los italianos, increciendo. Va a ir cada vez a dar más, porque justamente esa progresividad es la que nos lleva a un pleno sustento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de los gobernados, y que nunca vayan en retroceso. Exacto. Y más acceso a justicia. Ahora,
hablando ahorita, ¿de qué se trata esta reforma del artículo 135 del proyecto de reforma de la ley de amparo y que viene en vinculación con las reformas que bien comentaste al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Creo que tiene un direccionamiento muy específico y estábamos acostumbrados, siendo muy sinceros, a que las autoridades fiscales, hablando de temas fiscales, nosotros muchas veces comentábamos que litigaba con la ley, porque cuando había cuestiones que en tribunales le asistía la razón al gobernado por defectos de forma o de procedimiento en la tramitación de los diversos procedimientos fiscales o administrativos, pues venía una reforma fiscal, corregía esas situaciones de cierta forma y evitaba, digamos, que se continuaran con esas causales que podían conceder una ilegalidad de la resolución y una nulidad, ¿no? Y siguieran los actos. Pero en materia de amparo de derechos humanos, yo estoy viendo algo que la autoridad está llevando de esa forma. ¿Y a qué me refiero? Todos sabemos en derecho, creo que de primera vez te enseñan, pues existen medios de defensa ordinarios y el amparo es un medio extraordinario de defensa. Y hablando específicamente de amparo indirecto, en muchas ocasiones es cuando no existe un medio de defensa ordinario a cual acudir, es cuando tú acudes directamente al amparo indirecto a precisamente a defender tus derechos por no existir un medio de defensa ordinario y pues te queda el medio extraordinario que es el amparo indirecto conforme a las leyes. Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Aquellos actos de cobro de la autoridad que deriven de créditos fiscales que fueron determinados en su momento por la autoridad, que fueron controvertidos y de los cuales ese litigio no le fue favorable a los contribuyentes sino al Estado y por lo tanto quedaron firmes esos créditos fiscales. Todos esos actos de cobro derivados de esos créditos fiscales previamente controvertidos y que quedaron firmes, la autoridad cierra totalmente el acceso ahora ese a un medio de defensa. Tercero es la excepción. Exacto. Dicen, ya no puedes. Exceptuados los casos que acabas de decir. Y esa fue la reforma que hicieron en ley orgánica, en código fiscal y en ley de amparo, precisamente para la procedencia del amparo indirecto, para que lo puedas controvertir hasta el momento de remate, de que se... Como lo decía el código, en la regla del 127, que la posibilidad de impugnarlo era justamente, inclusive ese caso dio muchas interpretaciones, porque antes era hasta. Exactamente. Y el hasta era interpretado por el Poder Judicial bajo dos vertientes, límite de o inicio de, y que al final del día mejor lo corrigieron para decir que tenías que llegar a esa etapa para poder hacer viable la procedencia del medio de defensa. Sin embargo, ahora la ley orgánica que nos dice muy bien Luis, donde señala la competencia material del tribunal, pues dice las dictadas por autoridades fiscales federales que determinen los créditos, excepción hecha las que exijan el pago de los créditos determinados de resoluciones que hubieran sido previamente liquidadoras e impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, o aquellos actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción. Exacto. Que son esas dos hipótesis de actos. Que para los cuales está cerrada la puerta en una reforma a la ley de amparo, limitando, como dice bien Luis, los medios de defensa ordinario, dejando solo hoy día la viabilidad en el amparo, pero condicionado a la regla establecida en código. Porque tengo ahora un problema, adminicular, ahora sí, ¿verdad? Como en un elemento probatorio, adminicular todas las disposiciones que tenemos, hacia dónde van, digo, ahorita todavía está en ciernes, ¿verdad? Pero veremos entonces si eso se actualiza. Y la exposición de motivos se me hace absurda. Oye, evitar abusos. Yo no siento que el acceso a la justicia sea un abuso. Claro, tengas o no tengas la razón, ese derecho de acceso a la justicia es un derecho humano. Que no se le puede negar a nadie. Exactamente. ¿No? Es como si no te dejaran accesar a la salud porque piensan que estás abusando porque vas de tener vas mucha todas salud. Las semanas. Exacto. O de tener mucha salud, ¿no? Es un tema. Ahí surge una pregunta, ¿qué responde la iniciativa? Y también, como lo decías, en ese Parlamento abierto que fue bastante, de verdad, y ahí vemos la gran calidad de juristas que hay en el Estado mexicano, las personas que se han preparado, otra vez citando a Andrea Rovira, y no es por nada, pero tiene una capacidad impresionante. Dijo una frase que quiero retomarla, y dice, no saber perder no puede convertirse en políticas públicas si la jurisprudencia ha demostrado que el Estado viola derechos
en ese sentido lo que toca es corregir, no blindar esas violaciones. Sí, los tribunales no están para defender al Estado, están para defender a los gobernados. Sí, lo dices ahora, porque la Desde pregunta el amparo, ahí sería, la creación del Tribunal de ¿están Justicia es para blindando eso? qué violaciones? Exacto. Las del Estado. Claro, no, totalmente. son las de los gobernados. Y creo que pasan igual o pierden de vista que los actos de cobro sí son consecuencias de a lo mejor de una determinación de un crédito fiscal, sea exigible o firme, pero además es un acto independiente. Consecuencias sí, pero que puede tener sus ilegalidades per se. Son distintas. Exacto. Unas son autoridades determinadoras y liquidadoras en las que traigo desde luego la actividad de recaudación y en algunas ocasiones pudiera llegar hasta las que resuelven en casos de solicitudes de prescripción por competencia material jurídica. Claro. Y acá tengo a la titular del procedimiento administrativo de ejecución que es recaudación. Claro, totalmente. O sea, tendría hasta autoridades supongamos diferentes. Que te cobren, que te hagan un cobro sin un mandamiento de ejecución, es que una no formalidad designen al esencial ejecutor, de procedimiento, que no designen al ejecutor, y eso de entrada ya no causa perjuicio, que no existe porque la ley debida lo diga. actualización de las contribuciones que se están cobrando, porque así pasa, hemos tenido casos que ni siquiera te llevan a cabo una adecuada actualización, que no te digan el monto que te están cobrando, digo, ¿por qué deriva un monto mayor al que inicialmente fue considerado? Y pensar que hasta este momento todos esos actos podían ser combatibles a través de los medios ordinarios, Exacto. llámese la revocación o el juicio contencioso, y que la orientación de la reforma hoy es por haber hecho abuso, me voy acá. ¿Qué pasa, mi querido Luis, con el tema de el atentado que tú anunciaste en este inicio de plática a la progresividad? Aquí no hay, o sea, aquí es totalmente retroactivo, está total, digo, yo creo que ni hace, esto se retrotrayó muchísimo más allá. Creo que se pierde de vista eso, que el Estado está para defender a los gobernados, la creación de los tribunales es para defender a los gobernados, se tiene que garantizar un acceso a la justicia por medios ordinarios. Extraordinarios es el amparo por violaciones de derechos, pero siempre en actos de este tipo no podemos ir hacia atrás como los cangrejitos, en lugar de ir progresando. O sea, puedes mejor corregir los actos de la autoridad, las actuaciones de las autoridades. Digo, Servicio de Administración Tributaria ha mejorado mucho un elemento de una buena calidad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad recaudadora. Y evitas un litigio. Exacto, pero por otro lado, el tema, si bien es cierto, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que pueden existir extraordinariamente medidas de carácter regresivas que no son tachadas de inconvencionales, pero ¿cuál es la ratio? Dichas medidas requieren una consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente. De ahí dice la Corte, ¿verdad? Para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso. Y ahí está el fallo importantísimo en cesantes jubilados en el caso de Perú. ¿Por qué? Porque hemos tenido otras experiencias que también juegan con la reforma código. La reforma código, en el caso del 124, inicialmente la presentaba por la persona titular del Ejecutivo el 8 de septiembre, iba solo a incorporar la fracción décima del 124, que eran los que se desconocen. Pero ahora vemos que en la reforma presentada el 15 de septiembre, que va con toda esta armonización de la ley de amparo, también la dejaban en otra fracción de numeraria, ¿verdad? Entonces duplicaban, ahora ya lo corrigieron en este último dictamen y aparece en la fracción décima. Pero ¿qué antecedente teníamos en esa, Luis? Teníamos un precedente de los más importantes que yo recuerde de la Corte en 2425/2015, donde justamente determinó que no era regresiva la medida y sí cumplía con la progresividad, porque en la exposición de motivos se decía que no era dejar al particular sin un medio de defensa contra los actos desconocidos, sino que lo único que se hacía era unificar el medio de defensa. Entonces ahora esta reforma va hacia atrás, pero además acusa que los medios de defensa, por haber tenido la apreciación de un gran trabajo de la Suprema Corte en un trabajo de juzgar e interpretar justamente este principio, resulta que hoy lo destruye, pero lo destruye con el argumento de un abuso del medio de defensa. Y eso es consideración que, digo, por un acceso a la justicia va a estar abusando, se me hace totalmente... Vayamos a revisar, eso no lo dijo la exposición de motivos, vayamos a revisar 24-25, donde deja sentado el análisis de cuando dice, 1,
Las normas no pueden ser regresivas porque se presenta con mucha fuerza el principio de progresividad. Pero adicionalmente ahí el juzgador baja a ver si se incumplen o no y va y ve que justamente el efecto era unificarlo. Entonces nos deja un precedente todavía más importante, ya centrado en la materia tributaria. ¿Por qué no pasaron a ver eso? No. Y ahora la exposición de motivos la visten de abuso. Lo que tú dices es fundamental. Bueno, ya tendría yo ahí construido el agravio. El tema ahora es ver que los sujetos que van a valorar esto lo analicen de conformidad a él. Pero claro, está el precedente de la Corte Interamericana en el caso cesantes jubilados de Perú, donde dice si en el caso de evaluarse la medida regresiva es compatible o no con la Convención Americana, deberá determinar si se encuentra justificada. Y vemos que no hay justificación. Sí, no hay. Pues aquí un llamado para los legisladores, Cámara de Diputados, que ahorita están bien para que analicen precisamente esta reforma, este proyecto que fue aprobado ya por los senadores, pero que ahorita está en la cancha de los diputados para hacerlo. Y hoy por hoy, como está el proyecto, ya no existe, bueno, no quieren que exista, porque todavía no se da, pero ya no va a existir un medio de defensa ordinaria, es decir, no puedes acudir a un recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, que sabemos que son optativos, en contra de actos de cobro derivados de créditos firmes que hayan sido previamente controvertidos. O los casos de prescripción. Exacto. Y aquellos actos que desconozcas, que digo, esto es materia de amparo, pero como tú lo comentas, aquellos actos que desconozcas ya te cierran totalmente la puerta para el recurso. Para el recurso te dejan solamente habilitado el juicio. Solo juicio, que era un criterio de la autoridad que tenías añísimos y que la Corte les dio revés, como bien lo comentaste. Pero es que hay que ver la historia. O sea, si ves esa sentencia, no hubieras presentado esta iniciativa, porque justamente el argumento del abuso que dan en la exposición es lo que mata todo. Y de igual de los asuntos donde se resuelve la prescripción, también cierran la puerta totalmente a medios ordinarios de defensa, y la única alternativa es acudir al amparo hasta con la interpretación de la del código que te sigues conservando del 127. Exactamente. Entonces, bueno, pues por el día de hoy les agradezco muchísimo. Solo por el día de hoy. Muchas gracias, mi querida Pati, por estar presente. Su servidor igual es Fernando Valderas. Un gusto estar aquí en el programa En la Mira de los Especialistas de Hegewich López Consultores, y pues nos vemos en la próxima con la parte 2, 3, 4, 5, yo creo, de tan solo esta reforma, ¿no? Este proyecto decíamos, de reforma. Hay temas que son de gran importancia, ¿no? Las definiciones no abiertas, como ahora se pretende en los casos tan solo del interés legítimo, no es lo más conveniente. Exactamente, y eso creo que va a ser el próximo programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos.